Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, vamos a empezar con caída libre y tiro vertical, ¿sí? Vamos a empezar con caída libre. Eh, la caída libre, bueno, vamos a estudiar los objetos cuando se los suelta de una altura, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar con estos objetos? Cuando yo suelto un objeto, el objeto empieza a caer, ¿sí? Eh, Primero, vamos a definir la altura, ¿sí? La altura la vamos a definir con el eje Y, porque el objeto cuando cae, ¿sí? Si nosotros tenemos el eje XY, hasta ahora veníamos viendo los objetos o vehículos que se movían sobre el eje X, ¿sí? Entonces, las trayectorias y la distancia la medimos con el eje X, porque se movían en forma horizontal. Ahora el objeto como va a caer, ¿sí? Y va a caer en forma vertical, se va a mover sobre el eje Y. Entonces, la distancia la vamos a representar con el eje Y. Esa es una característica. Y después, cuando nosotros soltamos un objeto, el objeto no siempre cae con la misma velocidad, sino que la velocidad va a ir aumentando. Y eso se debe, ¿sí? A la fuerza de gravedad, ¿sí? Hay una fuerza de gravedad, ¿sí? Que la vamos a llamar G, que la gravedad va a hacer que una fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, que va a hacer que el objeto se vaya acelerando, ¿sí? En la Tierra, la fuerza de gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y esa va a ser la aceleración que van a tener los objetos que caigan, ¿sí? O que estén subiendo verticalmente, ¿sí? Que sean arrojados hacia arriba, también van a estar influenciados por la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad antes no aparecía porque, repito, o sea, la fuerza de gravedad era una fuerza que impulsaba los objetos hacia el centro de la Tierra y influye, acelera si el objeto va cayendo y va a disminuir la velocidad del objeto si el objeto va subiendo, pero cuando el movimiento era horizontal del objeto, la fuerza de gravedad no influía en, en esos objetos. Entonces, 9,8 que en los cálculos se puede redondear a 10 para hacer más fácil las cuentas, 10 metros sobre segundo cuadrado, si estamos hablando de nuestro planeta. Entonces, los objetos van a caer, van a ser acelerados por la fuerza de gravedad, entonces quiere decir que es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, el mismo movimiento que venimos viendo, ¿sí? Y las fórmulas van a ser muy parecidas, ¿sí? Las fórmulas vamos a tener la fórmula de la velocidad final, que va a ser la velocidad inicial, más, antes teníamos aceleración por tiempo, ahora la aceleración es la fuerza de gravedad, gravedad por tiempo, ¿sí? Como el objeto va cayendo y el movimiento es en el mismo sentido que la gravedad, van los dos para el mismo, con la misma dirección, digamos. Entonces acá va más, porque la gravedad es positiva. La altura también es lo mismo. La altura dijimos que la vamos a señalar con la letra I porque se mueve sobre el eje Y. Y la altura va a ser la velocidad inicial por el tiempo, más, más también es porque el movimiento del objeto tiene el mismo sentido que la gravedad, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces teniendo las definiciones de estas fórmulas, estas son las dos fórmulas que vamos a usar, vamos a resolver un ejemplo. Supongamos que, a ver, vamos a hacer acá, escribir acá, vamos a dejarlo así vemos las fórmulas. Vamos a escribir, supongamos, voy a cambiar de color a esto. Eh, se suelta, se suelta un objeto de una altura de 200 metros, supongamos. ¿Sí?
punto, calcular. Y acá vamos a calcular. Vamos a calcular tiempo que tarda en llegar al suelo. Y B, vamos a calcular velocidad y altura a los 2 segundos de ser, a los 2 segundos, ¿sí? A los 2 segundos que empezó el movimiento, supongamos. Ahí está bien. Bueno, entonces tenemos nuestros datos, tenemos nuestro dato que tenemos que interpretar, ¿no? Entonces dice, vamos a leerlo de vuelta, dice, suelta un objeto a una altura de 200 metros, entonces esto lo vamos a subir, lo vamos a dejar ahí. Entonces tenemos nuestro objeto, ¿sí? Que empieza a caer de una altura de 200 metros. Entonces, este es el suelo, ¿sí? Esta altura de acá hasta acá son 200 metros. Entonces, I es 200 metros. Eso es un dato, que es la altura. ¿Qué más tenemos? Se suelta un objeto, dice acá. Cuando, cuando dice se suelta un objeto, ¿sí? Eso es importante saber que si yo suelto el objeto, ahí me está dando un dato, que la velocidad inicial es cero, ¿sí? No tiene velocidad inicial. Yo si lo suelto, no tiene velocidad inicial. En ese instante, no tiene velocidad inicial. Va a empezar a tener velocidad con la gravedad. Y la gravedad es otro dato, ¿sí? La fuerza de gravedad es otro dato que tenemos que es, dijimos que podemos usar 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Bueno, y con estos datos tenemos que calcular el tiempo que llega al suelo. Bueno, entonces, eh, como tenemos dato la altura, ¿sí? Podemos usar la fórmula de la altura. La altura es I es velocidad inicial por el tiempo más, porque va hacia abajo, junto con la gravedad, que la gravedad también va hacia abajo, ¿sí? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula de la altura, ¿sí? Bueno, entonces tenemos I. Fíjense que como la velocidad inicial es cero, ¿no? Este dato de la velocidad inicial es cero, todo este término va a ser cero porque va a estar multiplicado por cero. Cero por t, no importa cuánto valga el tiempo, va a ser cero. Porque ya es un dato, sí que ya sabemos que esto es cero. Entonces me queda solamente esta parte. Solamente esto me va a quedar, que es un medio, la gravedad es 10, ¿sí? Vamos a poner las unidades, metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Y acá me faltó reemplazar un dato. ¿Qué dato me faltó reemplazar acá? La I. Porque ya sé que la altura, esta ahí vamos a borrarlo, ya sé que la altura era 200 metros de entrada, ¿sí? 200 metros. Entonces voy a calcular en qué tiempo, ¿sí? En qué tiempo va a recorrer estos 200 metros de altura. Estos metros. Vamos a hacer así acá. Ponemos la unidad de metros. Ponemos metros ahí y ponemos el igual ahí. Ahí está. Y bueno, empezamos a resolver. Acá va a ser 200 metros. El tiempo me tiene que dar en segundos, así que las unidades se me tiene que ir simplificando, me tiene que dar segundos, ¿sí? Un medio por 10 es 5. 5, bueno, acá me olvidé otra vez de poner metros. Poner metros de vuelta ahí. 200 metros. 5, dijimos acá, metros, yo le había puesto yo, metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Y bueno, este 5 metros sobre segundo cuadrado va a pasar dividiendo, entonces me va a quedar 200 metros dividido 5 metros sobre segundo cuadrado. 5 metros sobre segundo cuadrado. Igual al tiempo al cuadrado. Estoy despejando el tiempo, ¿sí? Esto lo multipliqué. Ahora esto como está multiplicado en el tiempo lo paso dividiendo.
Y ahora lo que voy a hacer es simplificar. Metro con metro se simplifica y hago la cuenta esta. Vamos a seguir. eh, Seguimos acá abajo lo mismo. 200 dividido 5 es 40. Entonces me va a quedar 40. Este segundo cuadrado va a pasar arriba. 40 segundo cuadrado. Y igual al tiempo al cuadrado. ¿Y cómo se despeja esto? Este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Así que me va a quedar la raíz cuadrada de 40 segundo al cuadrado. Y bueno, acá hay que calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 40 es 6,32. ¿No? La raíz cuadrada de 40 es 6,32. Y fíjense que acá tengo segundo cuadrado. Y si le aplico la raíz cuadrada a segundo cuadrado, me va a quedar segundo. ¿Sí? O sea, que vamos a poner así, segundo igual al tiempo. Y ese es el tiempo que tarda en caer el objeto. 6,32 segundos. ¿Sí? Entonces, de una altura de 200 metros, reemplazo en la fórmula, en la fórmula de la altura, ¿sí? En esta que tenemos acá, en la I puse 200 metros porque cae de una altura de 200 metros. El primer término de la fórmula es 0, porque la velocidad inicial se suelta el objeto, dijimos que es 0, entonces me quedó el segundo término donde la incógnita es el tiempo. Y ahí empecé a despejar el tiempo. Hice la cuenta, este lo pasé dividiendo y despejé el tiempo y me dio 6,32 segundos. Eso es lo que tarda en caer el objeto de una altura de 200 metros. Bueno, ¿qué más me pregunta el ejercicio? Velocidad y altura a los 2 segundos. Bueno, lo de la velocidad es fácil. La altura también, pero hay que tener en cuenta algunos detalles, ¿sí? Entonces, este dijimos que era el A. Este es el punto A. Ahora vamos a hacer el punto B. El punto B, vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Entonces me dice velocidad y altura a los 2 segundos, ¿no? A los 2 segundos. Entonces, velocidad a los 2 segundos. La fórmula de la velocidad es velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sí? Entonces, si quiero saber la velocidad a los 2 segundos, hago velocidad final o velocidad a los 2 segundos, lo mismo. Velocidad inicial dijimos que es 0 porque se suelta el objeto, más la gravedad que es 10 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo 2 segundos. 2 segundos. Acá, este segundo con un segundo abajo se va, me va a quedar metros sobre segundo. Está bien porque la velocidad es metros sobre segundo. Y acá es 10 por 2 que es 20. La velocidad a los 2 segundos es 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Esta es parte de la respuesta, ¿sí? A los 2 segundos. ¿Sí? 20 metros a los 2 segundos de empezar a caer, ¿sí? Y ahora me pide la altura a los 2 segundos. ¿Sí? La altura hay que tener en cuenta que nosotros estamos, como planteo la fórmula, ¿sí? De esta manera, velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, estoy tomando que el origen del movimiento es acá, donde está el objeto, ¿sí? Entonces, el eje lo vamos a tomar acá, ¿sí? El eje X lo vamos a tomar a partir de acá. Entonces, cuando yo empiece a calcular la altura y acá en el tiempo ponga 2 segundos, me va a indicar a mí cuánto bajó el objeto, ¿sí? No a qué altura está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a los 2 segundos, si supongamos nuestro objeto es este, con una velocidad inicial 0, este es el suelo, el objeto va a descender, ¿sí? Supongamos que desciende hasta acá. En 2 segundos está acá, ahora, ¿no? En ese tiempo de 2 segundos, la fórmula me va a decir cuánto descendió, ¿sí? No a qué altura está, no a qué altura está del piso, ¿sí? Entonces, si yo calculo ahora las fórmulas y velocidad inicial por tiempo más un medio
la grada por tiempo al cuadrado, y bueno, voy a tener en cuenta los 2 segundos, vamos a ver qué altura nos da. Esto dijimos que era 0 porque la velocidad inicial es 0, entonces me queda un medio por 10 por 2 segundos dijimos, entonces 2 al cuadrado me va a quedar acá, ¿sí? No puse las unidades, pero sabemos que esto tiene que dar en metros. Si pongo todas las unidades, sé que me tiene que dar en metros. Vamos a hacerlo, vamos a poner las unidades. 10 metros sobre segundo cuadrado, y esto era 2 segundos al cuadrado. Entonces, cuando el segundo me queda al cuadrado, se va a simplificar con este segundo cuadrado acá. Se van a ir los 2 segundos y me quedan en metros. Entonces, un medio por 10 es 5. Y 5 por 4 es 20. 20 metros. Ahora, esto no quiere decir que está a 20 metros de altura, sino que descendió a 20 metros, ¿sí? El objeto descendió a 20 metros. Quiere decir que si antes estaba a una altura de 200 metros, ¿sí? Antes estaba a una altura de 200 metros. Bueno, ¿qué pasó ahora? Bajó 20, ¿sí? Bajó 20 metros. ¿Sí? Descendió 20 metros. Entonces, hay que hacer la cuenta. Hay que hacer 200 menos 20 y decir que el objeto, o sea, debería que hacer 200 menos 20 me da 180 y esa es la respuesta, ¿sí? Ahora, el objeto está a 180 metros de altura, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso me pregunta acá. No me pregunta cuánto descendió, sino altura a los 2 segundos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso acá, un detalle, ¿sí? La fórmula de la altura me va a decir cuánto descendió. Descendió 20 metros. ¿Sí? Entonces, eh, la respuesta sería la altura eh, a los 2 segundos sería, ¿no? A los 2 segundos es de 180 metros. Eso es lo que es caída libre, ¿sí? Nos faltaría tiro vertical, que es cuando el objeto se arroja hacia arriba, ¿sí? Pero esto es caída libre, es la primera parte de lo que vamos a ver ahora, y faltaría la segunda parte. Después, en un segundo video, les voy a incluir la explicación cuando el objeto va hacia arriba, pero hasta acá la caída libre, y les dejo algunos ejercicios para que practiquen ustedes estos de caída libre. Y en estos días les subo la segunda parte de caída libre y tiro vertical. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta, cualquier pregunta, la hacen directamente en el trabajo ahí en Classroom. Bueno chicos, nos vemos. Hasta luego.